¿Alguna vez te has preguntado por qué los samaritanos eran tan despreciados en los tiempos bíblicos? ¿Qué origen tenía ese odio profundo que los separaba de los judíos? Bienvenido a este viaje espiritual donde descubriremos juntos el origen de los samaritanos. ¿Por qué eran tan odiados? No se trata solo de historia, sino de una lección poderosa que aún hoy puede transformar nuestra manera de ver a los demás. En los relatos del Evangelio, Jesús menciona a los samaritanos en parábolas, conversa con ellos y hasta los pone como ejemplo de amor y misericordia. Pero ¿por qué era tan sorprendente que hiciera esto? Para entenderlo, debemos retroceder miles de años y adentrarnos en la historia sagrada, donde todo comenzó. Todo inicia después de la muerte del rey Salomón. Su reinado había sido glorioso, pero la desobediencia del pueblo trajo consecuencias. El reino se dividió en dos. El reino del norte, llamado Israel, con su capital en Samaria, y el reino del sur, llamado Judá, con su capital en Jerusalén. Esta división no solo fue política, sino espiritual. El reino del norte se apartó rápidamente del camino del Señor. El rey Jeroboam temía que si el pueblo seguía subiendo a Jerusalén para adorar en el templo, su poder se debilitara. Por eso estableció 2 becerros de oro en Betel y Dan, diciendo: «Estos son tus dioses». Desde ese momento, la idolatría se arraigó en Israel. Los profetas clamaron, llamando al arrepentimiento, pero la nación persistió en su pecado. Con el tiempo, vino el juicio de Dios. En el año 722 a.C., el poderoso imperio asirio conquistó el reino del norte. Los asirios tenían una política clara: deportar a gran parte de la población y traer extranjeros para repoblar la tierra. Así llegaron pueblos de Babilonia, Cuta, Aba, Hamat y Sefarbaim. Estos pueblos trajeron sus dioses y costumbres, mezclándolos con las creencias de los israelitas que habían quedado. De esa mezcla nació un pueblo, los samaritanos. Ellos adoraban al Dios de Israel, pero también practicaban ritos paganos. Segunda de Reyes 17:33 dice: «Temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados». Esta adoración híbrida los convirtió en un pueblo visto como impuro por los judíos. Para los descendientes de Judá, que regresaron del exilio en Babilonia siglos después, los samaritanos eran mestizos espirituales y traidores a la fe. Cuando los judíos regresaron del cautiverio y comenzaron a reconstruir el templo en Jerusalén, los samaritanos se ofrecieron a ayudar, pero su oferta fue rechazada tajantemente. Esdras 4:1-3. Los líderes judíos sabían que su fe estaba contaminada por prácticas extranjeras. Este rechazo sembró la semilla de un odio que duraría siglos. Heridos en su orgullo, los samaritanos se opusieron a la obra, enviaron cartas al rey y levantaron obstáculos para impedir la reconstrucción. Con el tiempo, edificaron su propio templo en el monte Gerizim, convencidos de que ese era el lugar escogido por Dios. Para ellos, Jerusalén no era el centro del culto verdadero. Así se estableció una religión paralela, que tomaba la ley de Moisés, pero la reinterpretaba. Siglos después, en el año 128 a.C., el líder judío Juan Hircano destruyó el templo samaritano en Gerizim. Este hecho avivó la enemistad. Desde entonces, los judíos y los samaritanos no se trataban. Se evitaban en los caminos, no compartían comida, ni siquiera agua. Para un judío, un samaritano era peor que un pagano. Juan 4:9 lo deja claro. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Pero en medio de esta historia de odio y división aparece Jesús, y lo que Él hace rompe todos los esquemas. Un día, cansado del camino, se sienta junto a un pozo en Samaria.
Allí llega una mujer y contra todas las costumbres, Jesús le dice, «Dame de beber». Aquella conversación no solo derriba muros sociales y religiosos, sino que revela una verdad eterna. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Juan 4, 21, 24. Con estas palabras, Jesús declara que el culto verdadero no depende de un lugar físico ni de una tradición, sino de un corazón entregado a Dios. Él sana una herida de siglos, mostrando que la salvación no tiene fronteras. Otro momento impactante ocurre cuando cuenta la parábola del buen samaritano, Lucas 10, 25, 37. Allí, un hombre herido es ignorado por un sacerdote y un levita, representantes de la religiosidad judía. Pero un samaritano, aquel considerado enemigo, se detiene, cura sus heridas y paga por su cuidado. Jesús pregunta, ¿quién fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? La respuesta es ineludible, el que tuvo misericordia de él. Así, el Señor nos enseña que la verdadera espiritualidad no está en títulos ni etnias, sino en amar al prójimo. El mensaje de Jesús confronta no solo el odio entre judíos y samaritanos, sino también nuestros propios prejuicios. ¿Cuántas veces levantamos muros en nuestro corazón? ¿Cuántas veces juzgamos por raza, religión, posición social o errores del pasado? La historia de los samaritanos nos invita a examinar nuestra vida y preguntarnos, ¿estoy dispuesto a amar como Cristo ama? Hoy, después de siglos, los samaritanos todavía existen. Son una comunidad pequeña, de apenas 850 personas, que vive en el monte Gerizim y en Israel, cerca de Tel Aviv. Su supervivencia es un testimonio de la historia bíblica y un recordatorio de que la palabra de Dios permanece para siempre. Pero más allá de la historia, la gran enseñanza es esta. En Cristo, las barreras caen. El Evangelio une lo que el odio separó. Jesús no vio en los samaritanos a enemigos, sino a almas necesitadas de gracia. Y hoy nos llama a hacer lo mismo, amar sin fronteras, perdonar sin medida y llevar el mensaje de salvación a todos. ¿No es asombroso? Un pueblo despreciado se convierte en protagonista de lecciones eternas y todo apunta a una verdad gloriosa. Dios no hace acepción de personas. Hechos 10, 34. El origen de los samaritanos nos revela que la división nace cuando nos alejamos de Dios, pero también nos muestra que el amor de Cristo es más fuerte que cualquier muro. En un mundo lleno de prejuicios, la invitación de Jesús sigue vigente. Ve y haz tú lo mismo. Sé un buen samaritano para alguien hoy. Si este estudio sobre el origen de los samaritanos, por qué eran tan odiados, te ha inspirado, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir más contenido sobre la Biblia, crecimiento espiritual y enseñanzas de Jesús. Aquí encontrarás reflexiones sobre la vida cristiana, narrativas sagradas y parábolas bíblicas. Únete a nuestra comunidad de seguidores de Cristo mientras exploramos juntos los significados bíblicos y descubrimos nuevas lecciones de vida cristiana. Comparte este video y ayúdanos a difundir la palabra de Dios.